Durante más de 20 años, cada versión de Spider-Man fue definida por sus míticos villanos, y ahora que Spider-Man Brand New Day está a la vuelta de la esquina, entender quiénes fueron, cómo nacieron y por qué cambiaron para siempre la vida de Peter Parker no es solo mirar al pasado, sino la mejor forma de llegar preparado para Brand New Day. Así que agarra tus palomitas porque empezamos. Duende Verde, Norman Osborn. Hay algo particularmente cruel en que el primer gran villano de Spider-Man haya sido también la única figura paterna real que Peter tuvo después de la muerte de sus padres y del tío Ben. Norman Osborn no era solo el dueño de Oscorp, era alguien a quien Peter admiraba genuinamente antes de saber que estaba a punto de convertirse en su enemigo. Todo empezó con una empresa al borde del colapso. Presionado por contratos militares y por la posibilidad real de perder Oscorp frente a competidores, Norman decidió probar en su propio cuerpo un suero de supersoldado que ni siquiera él sabía si funcionaría. Y funcionó, pero a medias. Ganó fuerza, reflejos e inteligencia sobrehumanos, pero perdió la cordura en el proceso. Nació en él una segunda identidad, y esa identidad terminó dominando por completo al hombre original. Y lo que hace especialmente retorcida su obsesión con Spider-Man es la envidia detrás de ella. Norman veía en Peter todo lo que él había perdido o nunca tuvo. Talento sin corromper, un límite moral que nunca cruzaba y la clase de admiración pública genuina que el propio Norman se creía merecedor. Cuando descubre que Peter y Spider-Man son la misma persona, el conflicto deja de ser ideológico y se vuelve completamente íntimo, hasta el punto de secuestrar a Mary Jane solo para llegar a él. En los cómics originales de 1964 hay una capa extra que la trilogía de Raimi nunca adaptó. Norman no inventa la fórmula, sino que la roba de las notas de su propio socio, Mendel Stromm, y después lo incrimina, enviándolo a prisión por un delito que probablemente nunca cometió. Y es el propio Harry, todavía ignorado por su padre, quien altera accidentalmente los químicos del suero en un intento de sabotaje menor, provocando sin querer la explosión que crea al monstruo que después arruinaría su propia vida. El hijo participando sin saberlo en la creación del villano que lo destruiría a él y a toda su familia, es una ironía que el material original lleva 60 años cargando. Finalmente, Norman muere de la forma más simbólica posible, atravesado por su propio planeador durante un intento de matar a Peter que sale completamente mal. La misma arrogancia que lo creó termina siendo la que lo mata. Y si pensabas que el Duende Verde era el mejor villano de Spider-Man, dale a like y suscríbete, porque el siguiente villano estuvo a punto de superarlo. Doctor Octopus, Otto Octavius. Otto era una de las mentes más respetadas de Nueva York antes de todo esto, reconocido por su trabajo en energía de fusión. Otto diseñó 4 brazos robóticos con IA propia, conectados directamente a su sistema nervioso, pensados para controlar con precisión un reactor experimental. Y aquí está lo más importante. Otto nunca quiso ser un villano. No hubo ambición previa, ni resentimiento acumulado, solo un experimento que salió mal en el peor momento posible. La explosión mató a su esposa Rosalie frente a sus ojos, y destruyó el único chip que impedía que la inteligencia artificial de los brazos empezara a influir en su propio cerebro. Y con la pérdida consumiéndolo por dentro y una máquina cada vez más presente en su mente, Otto se obsesionó con terminar lo que había empezado, sin importar el costo humano. Pero su historia no fue una caída por codicia, sino que fue un dolor sin procesar, amplificado por una tecnología que nunca debió tener acceso a su psique. En el enfrentamiento final junto al East River, Peter hace algo que ningún otro héroe de la saga intenta con un villano. Se quita la máscara y le recuerda a Otto quién era antes de todo esto, mencionando directamente a Rosalie, y funciona. Una vez me habló sobre inteligencia, como un don para utilizarlo por el bien de la humanidad. Otto recupera el control una última vez, rechaza a los brazos y se hunde con el reactor antes de que explote. Es el único gran villano de toda la saga, cuyo final se siente como una auténtica redención. En los cómics, los brazos de Otto nacieron con un propósito mucho más pequeño de lo que la película sugiere, solo manipular sustancias radiactivas a distancia segura, nada de fusión nuclear ni de crear un sol artificial. Ese salto de ambición es exclusivo del universo de Raimi, pero mientras Peter enterraba a un enemigo que nunca quiso serlo, otro estaba a punto de nacer del rechazo puro. Venom, Eddie Brock. Aquí hay algo que casi nadie explica bien. El simbionte que se convierte en Venom no elige a Eddie por casualidad, lo elige porque Peter lo rechazó primero. El parásito conserva el odio hacia Spider-Man de su huésped anterior, y cuando encuentra a alguien todavía más resentido y roto, la fusión se vuelve devastadora.
Eddie Brock era un fotógrafo estresado, compitiendo directamente con Peter por espacio en el Daily Bugle. Desesperado por conseguir la exclusiva que necesitaba, falsificó pruebas contra Spider-Man. Peter lo desenmascaró públicamente, y en cuestión de minutos, Eddie pasó de competir con Peter a convertirse en el hazmerreír del Daily Bugle. Ese colapso fue exactamente el momento que el simbionte estaba esperando. La rabia de Eddie funcionó como combustible perfecto para amplificar todo lo que el parásito necesitaba. Los poderes de Spider-Man, sin ninguna de sus limitaciones morales. Venom se alía con el Hombre de Arena para atacar a Peter, secuestrando a Mary Jane como forma de presión directa. Peter logra separarlos usando vibraciones sónicas, la única debilidad conocida de la criatura. Pero Eddie, incapaz de aceptar volver a ser un hombre común e indefenso, después de haber probado ese poder, se lanza voluntariamente de vuelta sobre los restos del simbionte, y finalmente ambos mueren cuando la bomba calabaza explota. El detalle más significativo es que Eddie prefirió la destrucción antes que la irrelevancia. Pero Eddie no era el único enemigo al que Peter estaba juzgando de la forma equivocada. Hombre de Arena, Flint Marko. Peter cree durante toda la trilogía que este hombre mató al tío Ben, y esa creencia equivocada define completamente cómo experimenta cada enfrentamiento contra él. Flint Marko era un ladrón con problemas económicos, intentando pagar el tratamiento de su hija con enfermedad terminal. Escapando de custodia, cae dentro de un experimento activo de física de partículas que desintegra su cuerpo a nivel molecular y lo reconstruye fusionado con arena, dándole control sobre su propia masa y forma. De todos los villanos de la trilogía, Marko es el único cuyo crimen inicial nace del amor y no de la ambición, la rabia o el dolor personal. Pero para Peter, durante casi toda la película, es simplemente el asesino del tío Ben. Solo después, cuando se revela la verdad completa, que el disparo fue accidental durante un robo que salió mal y no un asesinato deliberado, cuando Flint finalmente puede explicarse y mostrar arrepentimiento real, Peter lo perdona. Te perdono. Y finalmente Flint se dispersa con el viento, sin morir ni ser encarcelado. Es uno de los dos únicos villanos de toda la franquicia con un destino completamente sin resolver. Nuevo duende, Harry Osborn. Este es el único villano de toda la lista cuya existencia depende completamente de los dos anteriores. Sin Norman no hay duende que heredar. Y sin la mentira que Harry se cree, no hay motivo para la venganza. Cuando descubre que Spider-Man estuvo presente en el momento exacto de la muerte de su padre, Harry llega a la conclusión equivocada de que Peter fue el responsable. Cegado por esa creencia, se inyecta una variante de la fórmula del duende y mejora el arsenal de vuelo de Norman. Igual que Norman, Harry creyó que el poder podía solucionar todos sus problemas. Su única meta pasa a ser destruir a Peter, y en sus primeros enfrentamientos está genuinamente cerca de conseguirlo. Pero Harry finalmente escucha la verdad completa de boca del mayordomo de la familia. Norman murió por su propia mano, nunca a manos de Spider-Man. Esa revelación le destroza por completo la narrativa que había sostenido su odio hacia Peter durante toda la trilogía. Y la ironía más oscura es que la cicatriz que atraviesa su cuerpo salió del mismo planeador de su padre. En la batalla final, Harry elige la lealtad sobre la venganza y muere protegiendo a Peter, cerrando el ciclo trágico completo que la familia Osborn abrió en la primera película. Así terminaba la trilogía Raimi que definió para siempre a Spider-Man en el cine. Pero la historia de Spider-Man apenas estaba comenzando. Con un nuevo Peter Parker llegaron también nuevos villanos. Así que deja un buen like y suscríbete, porque todavía quedan algunos de los momentos más impactantes de toda la saga. Desde la tragedia de Electro, la caída de Harry Osborn, hasta el regreso de todos ellos en No Way Home. Así que sigamos. Electro, Max Dillon. Antes de convertirse en Electro, Max Dillon pasó toda su vida siendo invisible. Max era un ingeniero de Oscorp al que nadie notaba, socialmente aislado y constantemente apartado por sus compañeros. Y cuando un accidente laboral lo expone a anguilas eléctricas modificadas genéticamente, su sistema nervioso directamente se transforma en energía eléctrica pura, dándole como resultado la capacidad de absorber, generar y descargar cantidades masivas de electricidad, pero su estabilidad mental se deteriora exactamente al mismo ritmo que crece su poder. Antes de la transformación, todo lo que Max quería era que alguien lo mirara. Después se vuelve adicto precisamente a eso, a la atención y al miedo que genera. Peter fue amable con él genuinamente en su primer encuentro, pero no importó. Cuando Max llega a creer erróneamente que Peter lo traicionó, esa obsesión se convierte en ira dirigida sin posibilidad de retorno. Spider-Man finalmente logra sobrecargarlo y desactivar sus poderes, pero Max no sería el único científico al que un experimento le destrozaría la vida.
El siguiente científico creyó que estaba a punto de hacer el mayor avance de su carrera y terminó convirtiéndose en un auténtico monstruo. El lagarto, Dr. Curt Connors. De todos los villanos de esta lista, Connors es el único cuya motivación original es completamente científica y sin ambición de poder de por medio. Especializado en genética entre especies dentro de Oscorp, su investigación partía de una convicción real, que el ADN humano podía repararse mediante rasgos regenerativos tomados de animales, pero detrás de esa investigación había un motivo mucho más personal. Connors había perdido su propio brazo, y esa pérdida era un recordatorio constante de lo que él consideraba una debilidad biológica corregible. Al probar en sí mismo un suero con ADN de reptil, el resultado fue exitoso a medias. Su brazo se regeneró completamente, pero el suero lo transformó en una criatura reptiliana gigante. Como el lagarto, su forma de pensar cambia hacia el desprecio total por la fragilidad humana. Concluye que la evolución forzada es el único futuro válido, y en lugar de curar discapacidades individuales, intenta transformar a toda la especie en híbridos como él. Finalmente Spider-Man revierte el suero, pero incluso después de todo lo ocurrido, Peter mantiene simpatía genuina por Connors, entendiendo que su punto de partida fue esperanza científica auténtica, y aunque parecía el final de su historia, años después volvería a cruzarse con Spider-Man de una forma que nadie esperaba. Duende Verde, Harry Osborn, versión Amazing. Harry Osborn no buscaba poder, buscaba sobrevivir. Harry hereda de su padre no solo Oscorp, sino la misma enfermedad genética degenerativa que lo mató. Esa condena de fondo es lo que da forma a todo lo que hace después, y convencido de que la sangre de Spider-Man contiene la cura, le pide directamente a Peter que se la done. Pero Peter se niega, temiendo que el proceso resulte fatal para ambos. Esa negativa convierte la desesperación de Harry en traición pura. Expulsado de Oscorp por la junta directiva, se infiltra en los laboratorios secretos de la empresa y se inyecta una fórmula experimental de arañas modificadas genéticamente sin entender completamente lo que hace. Igual que su padre, creyó que una fórmula podía resolver todos sus problemas, pero el suero aceleró su enfermedad en lugar de curarla, mutándolo en una versión desfigurada del duende. Y su acto más destructivo es también uno de los momentos más recordados de toda la franquicia, la muerte de Gwen Stacy en la Torre del Reloj, un evento que define por completo el resto del arco emocional del Peter de Andrew Garfield. Algo que No Way Home confirmaría años después de forma inesperada. Harry termina encerrado en Ravencroft, dejando una cicatriz permanente en su universo entero. Después de enfrentarse a villanos consumidos por la tragedia, Spider-Man tuvo que lidiar con un enemigo mucho más simple, pero igual de peligroso. Rhino Alexei Sitsevich. Rhino es deliberadamente el villano más simple de toda esta era, un sicario ruso de tráfico de armas que, tras ser humillado públicamente por Spider-Man, regresa con un exotraje de Oscorp convertido en tanque humano, sin tragedia científica o colapso emocional. Simplemente un puro criminal con pocas luces, representando el crimen caótico de la calle que existe fuera de todas las grandes conspiraciones corporativas de esta lista. A diferencia del resto de villanos de esta etapa, Rhino nunca tuvo un verdadero final. En The Amazing Spider-Man 2 termina justo cuando está a punto de enfrentarse a Spider-Man, dejando su destino completamente desconocido. Y hasta ese momento, la mayoría de los enemigos de Spider-Man habían nacido de accidentes, experimentos o fórmulas. Pero el siguiente villano demostraría que no hacía falta convertirse en un monstruo para ser una auténtica amenaza. El buitre, Adrian Toomes. El buitre es el villano más comprensible de toda la saga, y la razón es simple. Nunca quiso dominar el mundo, solo mantener a su familia. A diferencia de Norman, Otto o Mysterio, Adrian nunca quiso cambiar el mundo. Su empresa de recuperación de tecnología alienígena fue confiscada de golpe cuando el gobierno creó el Departamento de Control de Daños, dejándolo sin contrato, sin equipo y sin forma de sostener a los suyos. Pero Adrian, en lugar de aceptar la ruina, empezó a traficar tecnología en el mercado negro, construyendo un exotraje alado con restos Chitauri. Su filosofía es puramente de supervivencia económica. Se enfrenta a Spider-Man solo porque Peter interfiere en sus operaciones, y cuando su traje explota durante el enfrentamiento final, sobrevive. Más adelante, ya en prisión, protege la identidad secreta de Peter en lugar de exponerla, un código moral torcido, pero no completamente roto, porque incluso después de ser derrotado, decidió proteger la identidad del hombre que acabó con todo su imperio. Pero Adrian Toomes nunca actuó solo. Detrás de su imperio había varias personas que hacían posible toda la operación, y una de las más peligrosas era Hermann Schultz. Shocker, Hermann Schultz. Hermann Schultz era uno de los miembros de mayor confianza de Adrian Toomes dentro de su red de tráfico de tecnología alienígena.
Tras la muerte accidental del primer Shocker durante una discusión con el propio Toomes, Schultz hereda el guante de impacto y asume la identidad de Shocker, convirtiéndose en el principal ejecutor de la organización. A diferencia de la mayoría de los villanos de Spider-Man, Schultz no tiene una tragedia personal, un gran plan ni una obsesión con Peter Parker. Simplemente hace su trabajo. Su lealtad nunca estuvo con una causa, sino con quien le pagaba. Finalmente, cae junto al resto de la organización cuando Spider-Man consigue desmantelar por completo la operación criminal de Toomes, pero Herman Schultz solo utilizaba las armas. El verdadero responsable de que toda la organización de Toomes pudiera existir trabajaba muy lejos del campo de batalla. Tinkerer, Phineas Mason. Phineas Mason era el verdadero cerebro tecnológico de la organización de Adrian Toomes. Mientras el buitre dirigía las operaciones y Shocker hacía el trabajo sucio, Mason permanecía en las sombras diseñando y mejorando todo el arsenal del grupo, desde el arnés de vuelo del propio buitre hasta las armas construidas con tecnología Chitauri. A diferencia de la mayoría de los villanos de Spider-Man, Mason nunca mostró ambición de poder ni un conflicto personal con Peter Parker. Para él todo era un trabajo de ingeniería. Cuando Spider-Man desmantela la organización de Toomes, Mason desaparece sin dejar rastro, dejando su destino completamente desconocido. Pero Phineas Mason no era la mente más brillante que acabaría enfrentándose a Spider-Man. El siguiente villano convertiría la inteligencia en un arma mucho más peligrosa que cualquier tecnología alienígena. Misterio, Quentin Beck. El verdadero poder de Misterio nunca fueron los drones ni los hologramas, sino que fue controlar la percepción de la realidad de todo el que lo rodeaba, incluido el espectador. En los cómics, Beck nunca tuvo relación con Tony Stark. Era un doble de acción y experto en efectos especiales de Hollywood, cuya carrera nunca despegó, y ese fracaso lo empujó al crimen usando exactamente esas habilidades de ilusionista. El UCM cambió el contexto, pero conservó el motor emocional intacto. En la versión de Tom Holland, Beck es un ex empleado de Stark Industries. Resentido después de que Tony descartara su tecnología holográfica, lo humillará y lo despidiera. Eso lo impulsa a reunir a otros ex empleados con rencores similares y fabrica amenazas falsas por toda Europa, presentándose como el héroe que viene a salvar la Tierra de otro universo. Manipula a Peter para obtener acceso al sistema satelital EDIT y muere intentando matarlo con fuego cruzado de sus propios drones. Pero lo peor de todo fue que antes de morir, filtra un video editado que revela públicamente la identidad de Spider-Man. Esa fue la consecuencia más grande de toda su historia, aunque precisamente llega cuando él ya no está para verla. Y quizá esa sea la parte más aterradora de Misterio. Nunca necesitó poderes para convertirse en una de las mayores amenazas de Spider-Man. Y mientras Misterio cambiaba para siempre la vida de Peter Parker, otro villano esperaba pacientemente el momento perfecto para ajustar cuentas. Scorpion, Mac Gargan. Mac Gargan era un comprador de armas del mercado negro que terminó atrapado durante el incidente del ferry provocado por las operaciones del buitre. Aunque nunca llega a vestir la icónica armadura del escorpión, la película deja claro quién es realmente. Tras acabar en prisión, su odio hacia Spider-Man se transforma en un deseo abierto de venganza, llegando incluso a buscar a otras personas dispuestas a ayudarlo a encontrar a Peter Parker. El UCM nunca desarrolló esa historia, pero dejó sembrado el origen de uno de los enemigos más clásicos de los cómics. Y mientras Scorpion dejaba abierta la puerta a un nuevo enemigo, otro personaje estaba insinuando la llegada de alguien que cambiaría para siempre el legado de Spider-Man. Prowler, Aaron Davis. A diferencia de la mayoría de villanos de esta lista, Aaron Davis nunca llega a convertirse en una amenaza directa para Spider-Man. Es un delincuente de poca monta que se cruza con Peter durante una investigación relacionada con el tráfico de armas del buitre. Sin embargo, su verdadera importancia no está en ese enfrentamiento. En una breve conversación, Aaron menciona que tiene un sobrino viviendo en Nueva York, una referencia que confirma la existencia de Miles Morales dentro del UCM. No quiero esas armas en este vecindario. Mi sobrino vive aquí. Con apenas unas pocas líneas de diálogo, el UCM dejó claro que el universo de Spider-Man era mucho más grande de lo que habíamos visto hasta ese momento, convirtiendo a Aaron Davis en una pequeña pieza que apuntaba directamente al futuro de la franquicia. No Way Home, convergencia de villanos del UCM. Y finalmente llegamos cuando parecía que cada uno de estos villanos había quedado atrapado en su propio universo, pero el multiverso terminó reuniéndolos de una forma completamente inesperada. El hechizo de Doctor Strange, pensado solo para borrar el conocimiento público sobre la identidad de Spider-Man, termina fracturando el multiverso entero, atrayendo a cualquier persona de cualquier universo que supiera quién era Peter Parker. Y el resultado final es el siguiente:
Otto recupera por fin el control de su mente, con su chip reparado antes de que la IA vuelva a corromperlo. Norman consigue liberarse del duende, aunque solo temporalmente. Electro deja de ser un monstruo eléctrico y vuelve a ser brevemente el hombre que solo quería que alguien lo mirara. Y Connors vuelve a ser humano, sin la superioridad depredadora que lo consumió. El Peter de Holland, a diferencia de las líneas temporales originales de cada uno, decide curarlos en lugar de enviarlos de vuelta a morir. Con tecnología Stark y la colaboración de los 3 Spider-Man trabajando juntos, cada villano recibe una segunda oportunidad literal. Pero Norman decidió que un papel secundario no iba con él, así que termina siendo la amenaza final de todas formas. Manipula la situación, mata a la tía May y da lugar al punto de quiebre emocional definitivo para el Peter de Holland. Este desenlace reúne a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a él en la batalla decisiva, uniendo 20 años de legado cinematográfico en una sola inolvidable escena. Finalmente, cuando el resto de villanos regresan a sus universos, no vuelven como monstruos condenados a morir, sino que vuelven como versiones rehabilitadas de sí mismos. Durante más de 20 años, cada uno de estos villanos cambió para siempre la vida de un Spider-Man distinto. Ahora le toca a Spider-Man Brand New Day escribir el siguiente capítulo de esa historia, así que no te olvides de dejar un buen like, suscríbete y responde abajo en los comentarios. ¿Qué villano crees que será el próximo en poner a prueba a Peter Parker?